Bienvenidos. Hoy veremos la increíble historia de Daniel en el foso de los leones. El imperio de los medos y persas se extendía majestuoso sobre tierras y pueblos conquistados. Tras la caída de Babilonia, Darío, el rey medo, gobernaba con mano firme y sabia administración. Su reino era vasto y diverso. Lenguas, culturas y religiones se mezclaban bajo su autoridad. Para mantener el orden y la justicia, Darío organizó un sistema de gobierno sólido, nombrando 120 sátrapas, que gobernaban las provincias, y sobre ellos, 3 gobernadores encargados de supervisar todo el imperio. Entre esos 3 gobernadores había un hombre que no era medo ni persa, sino hebreo. Su nombre era Daniel, un exiliado traído de Jerusalén años atrás, cuando aún Nabucodonosor reinaba en Babilonia. Su vida había atravesado distintos imperios, y en cada uno había demostrado fidelidad, sabiduría y una capacidad sorprendente para interpretar misterios y dirigir con rectitud. Daniel había servido bajo varios reyes, y aunque los gobernantes cambiaban, él siempre destacaba. Darío pronto notó que aquel anciano, porque Daniel ya no era un joven, sino un hombre de edad avanzada, poseía un espíritu diferente. No solo era diligente en sus deberes, sino que mostraba una honestidad y un discernimiento poco comunes. Mientras muchos funcionarios buscaban enriquecerse con el poder, Daniel trabajaba con transparencia. Mientras otros buscaban favores y privilegios, él se mantenía íntegro. El rey se sintió impresionado, tanto que comenzó a considerar poner a Daniel como jefe sobre todo el reino, dándole una posición superior incluso a los demás gobernadores. Esto, sin embargo, despertó un fuego oscuro en los corazones de los hombres que lo rodeaban. Los príncipes y sátrapas murmuraban entre sí: ¿cómo es posible que este extranjero, un hebreo exiliado, se eleve por encima de nosotros?, decían. ¿Acaso no hay hombres persas más dignos que él? ¿Acaso el rey no confía en los nuestros? La envidia se transformó en resentimiento y el resentimiento en odio. En las reuniones de consejo, cuando Daniel hablaba, muchos de ellos apretaban los dientes en silencio, pero en lo profundo de sus corazones ya tramaban algo: derribar al justo que les impedía crecer en poder. Los gobernadores comenzaron a buscar un punto débil. Revisaron los asuntos que Daniel administraba: tributos, registros, decretos, pero no hallaron corrupción. Daniel no recibía sobornos, no manipulaba informes, no favorecía a nadie por conveniencia. Día tras día buscaban una falla, pero la conclusión era siempre la misma: no hallaremos contra este Daniel ningún motivo de acusación, a menos que lo encontremos en relación con la ley de su Dios. Fue entonces cuando comprendieron que la fe de Daniel, la misma que lo sostenía y fortalecía, podía convertirse en el arma que lo hundiera. Daniel oraba cada día sin esconderse. Su fidelidad al Dios de Israel era firme y visible. Aquellos hombres, incapaces de vencerlo en justicia, decidieron atacarlo en su devoción. La trama comenzaba a gestarse en silencio. El aire en los pasillos del palacio se llenaba de rumores, intrigas y miradas cómplices. Daniel, sin embargo, no estaba preocupado por lo que otros decían. Su mirada seguía puesta en el cielo, y su confianza reposaba en aquel que lo había guardado desde su juventud. La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Mientras el rey pensaba en elevar a Daniel a lo más alto, sus enemigos preparaban el camino para arrojarlo a lo más bajo, un pozo lleno de leones hambrientos. En el corazón del imperio medo-persa, los pasillos del palacio comenzaron a convertirse en un terreno de conspiración. Los sátrapas y gobernadores que habían visto crecer el favor del rey hacia Daniel se reunían en secreto. El brillo de las antorchas en las cámaras privadas iluminaba rostros tensos, llenos de frustración y ambición. El rey piensa ponerlo por encima de todos, susurraba uno de los príncipes. ¿Un extranjero? ¿Un hebreo exiliado? ¿Y nosotros quedaremos relegados?, respondía otro. No lo permitiremos.
Si queremos mantener nuestras posiciones, debemos deshacernos de él, concluyó un tercero. Pero había un problema. Daniel era intachable. Cada intento por acusarlo de negligencia en su trabajo terminaba en fracaso. Sus registros eran exactos, sus decisiones sabias y su conducta intachable. No existía sombra de corrupción en su vida. Fue entonces cuando surgió la idea más oscura: usar contra él lo único que nunca abandonaría, su fe. No hallaremos motivo de acusación, dijeron entre ellos, a menos que lo hallemos en relación con la ley de su Dios. Daniel oraba cada día 3 veces, de rodillas, con las ventanas de su casa abiertas hacia Jerusalén. Era una costumbre que no había abandonado desde joven. Todos lo sabían, y esa devoción constante se convirtió en la llave de su futura condena. Los príncipes comenzaron a idear un plan para atrapar al profeta en su propia fidelidad, y para lograrlo necesitaban al rey Darío. Sabían que el monarca, aunque justo, era vulnerable al halago y a la idea de consolidar su poder con leyes firmes e irrevocables. En una mañana de gran bullicio en el palacio, un grupo de gobernadores y sátrapas se presentó ante Darío con rostros aduladores y palabras cuidadosamente escogidas. «Oh rey Darío, vive para siempre», comenzaron. Todos los gobernadores del reino, los prefectos, sátrapas, príncipes y capitanes, hemos acordado establecer un decreto real, que cualquiera que durante 30 días haga petición a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El rey, halagado por aquel discurso, escuchaba con atención. La idea de ser el centro de devoción exclusiva por 30 días lo llenaba de orgullo. No veía la trampa oculta detrás de esas palabras. Este decreto, oh rey, continuaban, debe establecerse conforme a la ley de los medos y persas, la cual no puede ser revocada. Así tu reino será más fuerte y tu autoridad incuestionable. Darío, sin sospechar el veneno disfrazado de lealtad, tomó la pluma y firmó el decreto. El edicto fue proclamado en todo el imperio. Nadie podría orar a Dios alguno, salvo al rey, durante un mes entero. Las trompetas anunciaron el nuevo mandato en las plazas, y los escribas lo copiaron en las paredes de la ciudad. Muchos temblaron ante la severidad de la ley, pero hubo uno que no temió: Daniel. El profeta, al escuchar el decreto, no titubeó, no se escondió ni cambió su costumbre. Como siempre, subió a la cámara alta de su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y de rodillas oró a su Dios, dando gracias como lo hacía antes. Sus enemigos, que habían estado esperando ese momento, se apostaron cerca de su casa. Lo observaron en secreto y cuando lo vieron inclinarse en oración, sonrieron con malicia. El plan había funcionado. Ahora tenían la prueba que necesitaban para acusarlo ante el rey. El destino de Daniel estaba sellado. La noticia no tardó en extenderse por los corredores del palacio. Daniel había desobedecido el decreto. Sus enemigos, con rostros llenos de falsa indignación, se dirigieron inmediatamente al rey Darío. «Oh rey, vive para siempre», exclamaron al entrar en la sala del trono. Darío los miró con curiosidad, sin sospechar todavía la gravedad de sus palabras. «¿Acaso no firmaste tú un edicto?», continuaron los príncipes, «que cualquiera que durante 30 días pidiera algo a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, debía ser echado en el foso de los leones?» El rey asintió con solemnidad. «Ciertamente», dijo, «la cosa está firmada conforme a la ley de los medos y los persas, la cual no puede ser anulada». Entonces los conspiradores dejaron caer la trampa. «Pues bien, ese Daniel, uno de los deportados de Judá, no te respeta, oh rey, ni acata el edicto que firmaste. 3 veces al día hace su oración a su Dios». Las palabras golpearon a Darío como un trueno. Su corazón se estremeció. Sabía que Daniel era un hombre íntegro, el mejor de sus administradores. De pronto comprendió que había sido engañado. El decreto no había sido hecho para honrarlo, sino para destruir al justo.
El rey se turbó en gran manera. Durante todo el día buscó la manera de librar a Daniel. Revisó las leyes, consultó a sus consejeros, intentó hallar una salida, pero la ley de los medos y los persas era irrevocable. Una vez firmada, ni el mismo rey podía cambiarla. Los enemigos de Daniel, viendo la angustia del monarca, se acercaron para presionarlo aún más. «Sabe, oh rey, que es ley de los medos y los persas, que ningún edicto u ordenanza confirmada por el rey puede ser revocada». Las horas pasaban y la tensión se hacía insoportable. El sol descendía en el horizonte, tiñendo el palacio de tonos dorados y rojos. Darío, con el rostro sombrío, comprendió que no podía escapar de su propia firma. Finalmente, al caer la tarde, el rey dio la orden. Daniel debía ser llevado al foso de los leones. Sus enemigos, satisfechos, sonrieron con disimulo. Habían logrado su cometido. El hombre justo, el extranjero íntegro, iba a ser destruido. Daniel fue arrestado. Los soldados lo condujeron entre columnas de piedra, pasando por los jardines y corredores del palacio. El anciano profeta caminaba con paso sereno, sin resistencia ni temor. Sus ojos reflejaban paz, como quien confía plenamente en su Dios. Darío lo siguió hasta la entrada del foso. El lugar era oscuro, cubierto con una gran piedra que sellaba la abertura. Desde dentro se escuchaban rugidos que helaban la sangre. Los leones, hambrientos, esperaban. Antes de que lo arrojaran, el rey se acercó a Daniel y con voz quebrada por la angustia le dijo: «Tu Dios, a quien tú sirves continuamente, sea Él quien te libre». El destino estaba sellado. Los guardias se preparaban para descender al profeta al foso mortal. La noche estaba a punto de envolver la historia en un silencio aterrador. La orden había sido dada. Los guardias, con semblante severo, tomaron a Daniel y lo acercaron a la abertura del foso. El aire alrededor estaba impregnado de un olor fuerte, mezcla de tierra húmeda y la presencia de las bestias que aguardaban en la oscuridad. Desde las profundidades se escuchaban los rugidos y el roce de garras contra la piedra. El rey Darío estaba presente. Su rostro, por lo general imponente, estaba cubierto de angustia. Observaba cómo aquel hombre, al que había llegado a respetar profundamente, era entregado a la muerte. Todo dentro de él deseaba detener la sentencia, pero estaba atado a su propia ley. Con solemnidad, los soldados colocaron a Daniel al borde del foso. Entonces, lentamente, lo descendieron hacia el interior. El sonido de cadenas metálicas y el crujir de las sogas acompañaban el descenso. En la penumbra, los ojos de los leones brillaban como brasas encendidas. Su respiración pesada llenaba el lugar de un terror indescriptible. Una vez que Daniel estuvo dentro, los guardias retiraron las sogas y, con esfuerzo, rodaron una enorme piedra para sellar la entrada del foso. El sello real fue estampado sobre la roca, asegurando que nadie pudiera moverla hasta el amanecer. La multitud de príncipes y sátrapas observaba satisfecha. Creían haber ganado. El anciano profeta estaba encerrado con las fieras. Su voz pronto se apagaría en medio de rugidos y colmillos. Pero dentro del foso, Daniel no temía. De rodillas comenzó a orar. Su fe no había flaqueado ni un instante. Las garras y los colmillos estaban cerca, pero más cerca estaba su Dios. De pronto ocurrió algo que ningún hombre vio, pero que cambiaría el rumbo de la noche. Dios envió a su ángel. Una presencia luminosa descendió al foso. Los leones, que hasta ese instante rugían con furia, quedaron en silencio. Sus ojos, antes encendidos de hambre, se suavizaron. Como si una mano invisible los hubiera sujetado, las fauces de las bestias se cerraron. El ángel se colocó junto a Daniel, irradiando calma. Los rugidos cesaron y solo quedó el silencio de la noche. Daniel, fortalecido, supo que no estaba solo. Mientras tanto, el rey Darío regresó a su palacio con el corazón desgarrado. Esa noche no comió ni permitió música ante él. Sueño huyó de sus ojos. Pasó las horas en vela, esperando que, de alguna manera,
el Dios de Daniel hiciera lo imposible. En el foso, rodeado de leones que respiraban pesadamente a su alrededor, Daniel descansaba en paz. El ángel del Señor estaba a su lado y las fauces de las bestias permanecían cerradas. La noche avanzaba lentamente, cargada de misterio y suspenso. Afuera, el mundo dormía. Adentro, entre rugidos silenciados y la presencia divina, se tejía un milagro. La noche había sido interminable para el rey Darío. No probó bocado, no escuchó música, no durmió. Su mente estaba dominada por un solo pensamiento: Daniel, el justo, encerrado con las fieras. ¿Habría tenido su Dios poder para salvarlo? Al despuntar el alba, sin esperar a que lo anunciaran, Darío se levantó y corrió hacia el foso. Sus pasos resonaban apresurados por los pasillos del palacio y los guardias apenas podían seguirlo. Al llegar, con voz temblorosa y llena de angustia, gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien tú sirves continuamente, librarte de los leones?». El silencio fue breve, pero cada segundo parecía una eternidad. Entonces, desde lo profundo, se escuchó una voz clara y firme: «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque fui hallado inocente delante de él. Y tampoco contra ti, oh Rey, he cometido falta alguna». Los ojos del monarca se llenaron de lágrimas de alivio. De inmediato ordenó que retiraran la piedra y levantaran a Daniel del foso. Al salir, todos vieron que no había ni una sola herida en su cuerpo, porque había confiado en su Dios. La multitud quedó asombrada. El rumor del milagro comenzó a recorrer los pasillos y las calles. El anciano hebreo había sobrevivido a lo imposible, una noche entera entre leones hambrientos. La justicia no tardó en llegar. El rey, lleno de indignación, ordenó que los hombres que habían tramado contra Daniel fueran lanzados al mismo foso junto con sus familias. Apenas cayeron al fondo, los leones los dominaron y destrozaron, mostrando que no había sido por mansedumbre natural, sino por el poder divino que habían perdonado la vida de Daniel. Conmovido y profundamente impactado, Darío proclamó un nuevo decreto que resonó en todo su imperio. «De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino nunca será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Gracias por ver este video y acompañarnos en esta historia bíblica. Nos vemos en el próximo.